Buenas. Bueno, vamos a empezar con la francesa del cambio, que ya iba tocando. Vimos la francesa del avance, algunas líneas secundarias de la francesa del avance, como Dama G4 y el Milner Battery. Y ahora vamos a ver la del cambio, que a nivel bajo, junto a la del avance, son las dos que más se ven. Y la francesa del cambio, ¿no? Se empieza con las jugadas E4-6, D4, D5 y aquí, obviamente, como dice el nombre, cambio, pues nos cambian el peón y se llega a esta estructura de peones. No vamos a ver mucha teoría en estas posiciones porque no es importante, no son líneas críticas y no se va a llegar a una posición inferior con líneas forzadas si no te las sabes. No, lo que hay que saberse son unos cuantos planes y recursos que tienen pues las piezas de ambos colores, que básicamente los planes son los mismos para los dos bandos porque la posición es completamente simétrica. Solo que el blanco tiene un tiempo de más y nada, eso. Voy a enseñar diferentes planes para ambos colores y un poco qué hay que hacer con los dos colores. Lo primero que me gustaría decir es que hay tres maneras de perder esta posición principales para llevar cuidado. La primera manera es que este alfil, que va a ser el malo de la francesa, no consiga salir. El del blanco sí salga, el alfil de C1 sí salga, que es el alfil malo de las blancas, y el nuestro no consiga salir, y entonces nos quedemos en una posición muy pasiva y eventualmente nos ganen. Eso es una de las maneras de perder. La siguiente manera de perder es que nos ganen la columna E, que consigan control total sobre la columna E, que es la única abierta, y nos ganen así, penetrando por la columna E, metiéndose en séptima. Esa es otra manera de perder en estas posiciones. Y la última manera de perder va a ser que nos consigan meter un caballo en E5 y no lo podamos expulsar. Nos lo metan en buenas condiciones y no lo podamos expulsar. Las buenas noticias para nosotros es que si jugamos bien no va a suceder nada de esto. Y la posición, sinceramente, va a ser muy aburrida, pero si el blanco quiere jugar aburrido, pues no, en todas las aperturas va a tener una manera de hacerlo. Aquí simplemente es muy sencillo y da completa igualdad. Alberto Romera, no te metas con la francesa, que tenemos un problema. Caballo F3 es la normal. Vamos a ver primero qué pasa si el blanco juega normal en estas posiciones. La jugada más natural aquí es caballo F3 sacando una pieza y a lo que vamos a responder caballo F6, ¿no? Guardando la simetría. Después alfil de 3 es la mejor casilla. Decir que si hacen alfil de 2, por ejemplo, pues vamos a seguir jugando igual, nos vamos a desarrollar a las mejores casillas y simplemente el alfil está mal colocado en E2, porque en E2 pues se va a interponer en el control de la columna E y eventualmente lo va a tener que quitar seguramente a D3 porque es la mejor casilla desde la que controla toda esta gran diagonal, ¿no? Y de hecho, si nos hacen alfil E2, alfil D6, una vez nos hayamos enrocado, podemos empezar a pensar en jugar alfil F5, aprovechando que este alfil no está aquí, para tener siempre, asegurarnos ya de que ese alfil no nos va a quedar mal, ¿no? Es una idea. Si no nos hacen alfil de 3, una vez nos hayamos enrocado y todo, pues podemos sacar el alfil por F5 y ya nos aseguramos de que eso no quede mal. Entonces, alfil E2, imprecisión, ¿no? Otra cosa que hay que decir, el orden de jugadas, hay que quedarse más bien en dónde van a ir las piezas, el orden de jugadas es indiferente, por ejemplo. Aquí hemos visto caballo F3, caballo F6 y luego alfil D3, a lo que vamos a responder alfil D6, pero por ejemplo, si empezasen con alfil D3 de primeras, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Caballo F6 y aquí, si hacen caballo F3, alfil D6 hemos llegado a lo mismo. Aquí puse otra opción interesante, por ejemplo, alfil G5. Y contra alfil G5 simplemente alfil D6 y no hay nada. Podemos seguir jugando igual. Algo importante tener en cuenta, cada vez que os jueguen alfil G5, de esto hablaremos más tarde, hasta que no os muevan el caballo de F, ser reticentes a tocar los peones del enroque. ¿Por qué? Porque hay un plan que vamos a ver más tarde, si hacemos H6 por ejemplo, que consiste en sacar el caballo por E2, este por C3, dama de 2 y enrocarse el largo. Así que, si nos hacen alfil G5 antes de haber tocado este caballo, hay que llevar cuidado. Si va F3, podemos hacer H6 en algún momento sin problema, pero si va E2, el H6S
va a ser un punto de ruptura, porque las blancas podrían decidir enrocarse el largo. Pero bueno, alfil G5, alfil D6, y aquí, por ejemplo, decir que no pasa nada en esta posición. Si el blanco sigue jugando normal, pues nos enrocamos, y aquí no pasa nada. Y si hace dama E2, que es un poco la más crítica, pues podemos bloquear aquí con alfil E6, y se va a aparecer en las líneas. Y en estas posiciones dama E2, vamos a ver que es la línea principal, vamos a poder hacer alfil E6, que no os la recomiendo normalmente, porque normalmente el blanco tiene el caballo en F3 y puede jugar caballo G5 y comer aquí. Pero en este no es el caso, así que colocamos nuestro alfil en E6 mal momentáneamente, pero la dama también está mal colocada. Nos vamos a enrocar, vamos a poner la torre en E8 y va a tener que quitar la dama y tenemos una posición perfectamente buena. Eso es lo que pasa, bueno, una línea secundaria que podría darse con alfil de 3 primero. Pero si todo va por sus cauces naturales, el plan más normal de las blancas es simplemente sacar el alfil por D3, sacar el alfil por D3, vamos a responder sacando el alfil por D6, básicamente porque es la mejor diagonal. Y bueno, dama E2 la vamos a ver más tarde, no pasa nada. Vamos a empezar viendo las jugadas más normales. Dama E2 es la más crítica, en mi opinión, pero vamos a empezar viendo las jugadas normales. El roque corto. Jugada más normal no hay. Simplemente respondemos con, al roque corto con el roque corto, y vamos a ver la disposición natural de las piezas de los dos bandos y dos maneras diferentes de jugar. Aquí la disposición natural de las piezas de los dos bandos es con C6, C3, sale el caballo por aquí, este alfil a veces va a G5 y a veces no, y simplemente poner la torre en 1, la dama en C2 y el bando negro las mismas. Entonces vamos a ver dos maneras de jugar que básicamente difieren en esta jugada. El cambio podría haber sido antes. La diferencia es, ¿juegan aquí H3 las blancas o no? ¿Por qué es esto importante? Porque recordamos que la pieza mala de los dos bandos es este alfil de casillas blancas para las negras y casillas negras para las blancas, que solo tiene estas dos casillas a las que realmente estaría bien para jugar. Entonces H3 es importante porque ahora mismo estas dos casillas están pilladas por los rivales, así que H3 le quitaría la casilla que le queda al alfil para salir a jugar, y se nos podría quedar una pieza muy mala. Por eso, si nos hacen H3, las blancas, vamos a tener que responder con H6. Ya que nuestro alfil no puede salir a jugar, recordarle al rival que la posición es simétrica y que él tiene el mismo problema con su alfil, ¿no? Y entonces la partida podría seguir de la siguiente manera. H3, H6, torre E1, son jugadas naturales, controlar la columna E. Y aquí un pequeño plan diferente, porque si hacemos torre E8 no pasa nada, pero ya nos están... puede que nos ganen el control por la columna E, no queremos tener la dama ahí. Y llegan antes que nosotros. No necesariamente tienen que cambiar, torre E8 es una jugada perfectamente buena, pero yo quería enseñar un plan ligeramente diferente para intentar solucionar en esta posición el alfil de casillas blancas. Aquí, como ya no nos van a poder clavar este caballo, no va a hacer falta que saquemos el caballo por D7. Entonces, un plan que nos podría servir para quitarnos este alfil es jugar caballo C6 y después de C3, que es una jugada perfectamente lógica, también nos podrían haber jugado caballo de B a D2, la clave es simplemente esta maniobra de las negras, que es caballo 7, que parece una tontería, pero la clave es que después de cualquier jugada de las blancas prácticamente, por ejemplo caballo 5, vamos a poder hacer alfil F5, que ahora está defendido por el caballo, y nos vamos a quitar el alfil malo. La posición sigue igualada, realmente la estructura simétrica y demás, pero nos hemos conseguido quitar el alfil malo que teníamos, y por eso me pareció un plan interesante. Y aquí otra cosa que decir, que cada vez que el blanco nos meta el caballo en E5, y en especialmente si nos hacen F4, es importante contraatacar en el centro jugando C5 para debilitar a este caballo. En esta posición en particular puede dar un poco de miedo por el caballo en F5 y nos pueden hacer G4 y atacar, pero después de caballo H4 no hay nada. Estamos amenazando a comer y un doble, por ejemplo.
Nada de nada. ¿Y cómo se sigue esto? Pues intentando generar contrajuego contra este caballo y en el flanco de dama. Dama B6, torre C8, se capturan aquí los peones, se intenta doblar torres y penetrar por la columna C y se consigue buen juego. Esto, lo de C5, es cada vez, no tiene nada que ver con el H3, es cada vez que nos hagan caballo E5, es la respuesta típica contra caballo E5, porque hace que el caballo esté más inestable en este puesto. De hecho, una de las partidas, las vamos a ver, tiene eso como tema principal, que nos meten el caballo en E5, una de las partidas comentadas es eso. Vale, entonces hemos visto que contra H3 hay que hacer H6, y hemos visto que en estas posiciones nos vale el plan con caballo C6, para caballo 7, alfil F5, y liberarnos del alfil de casillas blancas de esa manera. Pero ¿qué pasa si nos clavan en vez de hacer H3? Que es otra cosa que podrían haber hecho. Pues básicamente vamos a seguir jugando simétrico, que es lo nuestro. La posición es simétrica y ahora que ellos nos han clavado, pues tenemos la oportunidad de sacar este alfil en este turno, porque si no lo hiciésemos, nos iba a caer la jugada H3 y nos íbamos a quedar con el alfil malo. Y así es como se pierden las partidas en esta posición. Entonces, alfil G4. Vamos a ver la segunda partida. No, la primera comentada es en esta posición, de hecho. Una posición de estas con doble clavada. Y aquí, bueno, lo dicho, los dos bandos van a... Lo normal es que jueguen el mismo esquema, con C3, caballo BD2, torre 1, dama C2. Y se llega a una posición bastante igualada. Por ejemplo, mejores jugadas para los dos bandos. Este esquemita. Juegan súper simétrico. Eventualmente hacen H3 y contra H3... Capturar está bien, pero es innecesario. Aquí también se puede hacer alfil H5 muchas veces para cambiar este alfil por el de casillas blancas, que sería lo ideal. No, alfil H5 para luego alfil G6. Y aquí la gracia de por qué han hecho el H3 las blancas. Esta es la línea más crítica, la he mirado en el módulo. Caballo H5 para luchar contra esto, ¿no? Y dejar el alfil un poco más mal colocado. Pero esto no es ningún problema. Vamos a ver que después de llevar la torre de la columna abierta y por ejemplo esta, simplemente podemos hacer jugadas útiles porque realmente no está amenazando nada al blanco. Y en el momento en el que nos jueguen al caballo F5, vas a poder jugar alfil G6 y vale, se van a comer nuestro alfil bueno, pero es imposible no cambiar este y la posición está más o menos igualada. Así que si nos clavan, pues nada, clavamos nosotros también y seguimos con nuestro desarrollo natural. C6, caballo BD7, dama C7, intentamos luchar por la columna E y el blanco va a hacer exactamente lo mismo porque tampoco hay muchas más ideas en la francesa del cambio. Entonces ya hemos visto tanto que nos claven como H3. Pero ¿qué pasa si en vez de enrocarse, esta es la línea más crítica, aprovechando que hemos hecho alfil D6, nos hacen dama E2, que es un jaque aquí que puede parecer modesto. Y aquí esto hay que sabérselo, tampoco es muy complicado, pero lo que hay que saber es que podemos jugar dama E7 y no hay problemas. Dama E7, si el blanco jugase cualquier cosa, como caballo C3, simplemente le cambiamos damas. Y aquí es importante también tener un concepto claro, que cada vez que nos saquen el caballo por C3, es muy bueno jugar C6, porque nos están amenazando caballo B5, tocando el alfil y el doble, y aparte de eso, hay cierta presión sobre este peón. Y una vez hemos jugado C6, que como hemos visto, este caballo va a querer salir por D7 casi siempre, y no nos molesta tener el peón en C6, pues estos dos peones controlan muy bien los saltos de caballo. Y restringen a ese caballo, que normalmente no está bien colocado en C3. Así que, por ejemplo, aquí caballo C3, C6, torre 1 y nos enrocamos y felizmente. Eso sí, no nos come la dama. Si nos come la dama, que sería lo normal, aquí, bueno, lo que hay que recordar es que no pasa nada por comer del rey. Porque vamos a decir que se enrocan, simplemente podemos poner la torre en E8 y después de torre 1, rey F8, aquí no ha pasado nada. Simplemente tenemos una posición sana y normal a la que jugar. Torre por E8, el rey por E8 y no hay ataque de mate ni hay nada porque no hay damas y está un tiempo de montarse en F8 si quisiese. Así que aquí no pasa nada. Esto es si juega, y esto es todo de la francesa del cambio, si
si las blancas juegan con caballo F3 y juegan más o menos lo más normal. Con caballo F3, alfil D3. Ahora vamos a ver otro pequeño plan un poquito diferente. Y es que después de esto, ¿no? Francesa al cambio una vez más. Alfil D3 esta vez permite más opciones. Después de alfil D3 vamos a hacer caballo F6 igualmente. Y aquí hay otra opción diferente a caballo F3 que es caballo E2. Ideas de caballo E2, pues he mencionado antes una, que es alfil G5 y el enroque largo, pero la principal idea de caballo E2 es que, bueno, el blanco identifica que esta es su pieza problemática, el alfil en C1 y quiere hacer rápidamente, después de alfil D6, quiere hacer alfil F4 y cambiarlo, porque es su pieza mala. Entonces, caballo 2 va por ahí. Primero se enroca, para no perder tiempos. Después, si hay algún jaque que tenga que volver, se enroca primero. Y después de enroque corto, alfil F4. Y aquí, pues, mis recomendaciones, hay muchas maneras de jugar esto, no es una posición en la que solo hay una manera de hacer las cosas. Pero mi recomendación es simplemente que nos comamos el alfil, caballo por y dama de 6, ganando un tiempo sobre el caballo. Y aquí hay varias maneras de defender, vamos a ver qué juego contra todas. Y dama de 2, que defiende el caballo y pone la dama en una casilla que parece buena, pues vemos el problema aquí con las flechitas. Y es que el caballo ya no puede salir por D2. Y por C3 ya sabemos que cuando sale por C3, C6 y se queda sin saltos. Entonces, contra caballo D2, contra dama D2, vamos a hacer el plan que he mostrado en la variante anterior, que aquí también funciona, porque siempre que no nos puedan clavar, funciona este plan, que es sacar el caballo por C6. Una jugada aquí natural sería C3, como ya hemos visto antes, porque el caballo en C3 puede amenazar saltar a B4. Y entonces hacemos caballo 7, que es la que hemos visto antes, y podemos cambiar nuestro alfil de casillas blancas y aquí no hay ningún problema, ¿no? Entonces, alternativas a dama de 2, dama F3, por ejemplo, para no quitar la casilla del caballo, pero hacemos lo mismo. Exactamente lo mismo, y después de C3 o caballo BD7, una vez más caballo 7 con las mismas ideas. Y de hecho aquí también estamos medio amenazando alfil G4 para luego hacer caballo F4. Con buena posición. La más crítica en esta posición sería caballo H5, y aquí importante no comer directo, pues si comemos directo, no es que pase nada, pero nos vamos a tener que debilitar aquí un poquillo. Porque nos están amenazando mate, ¿no? Entonces yo os recomiendo, en vez de comer directo, hacer primero caballo de D7 y comer el turno siguiente, ¿no? Aquí, pues las jugadas que se vienen en la cabeza son cosas como doble 1, caballo de 2 o C3. Yo he puesto aquí C3 para ilustrarlo. Y simplemente nos comemos el caballo, dama por H5, caballo F6, defiende el mate, todo perfecto. Y después de dama H4, es verdad que vamos a tener un pequeño problema con el alfil. Pero como ya hemos cambiado muchas piezas, no se va a notar mucho. Lo vamos a poner en D7 y no va a pasar nada. Y hay maneras de conseguir contrajuego, principalmente jugando dama B6, aquí importante, que ataca el peón de B, y si lo defienden haciendo B3, que no parece que haya muchas más alternativas, pues podemos tirar a 5 a 4 y tenemos aquí bastante juego. Por ejemplo, la línea principal de Stockfish es caballo de 2, A4, torre de AB1, como vemos aquí, esta torre juega, esta torre va a poder venir a E, y este alfil, pues no hace mucho, pero tampoco es tan horrible. Se va a poder quedar en D7 para conectar las torres o en E6 para defender este peón y no pasa nada. Porque hemos conseguido suficiente juego en el flanco de dama. Por ejemplo, con torre A3 aquí. Sería el razonable, ¿no? Vale, eso es si no se hacen alfil F4, pero hay otros planes. El plan principalmente es que nos hagan alfil G5. Ah, bueno, se me ha olvidado. Bueno, lo mencionaré ahora. Alfil G5. Hay que llevar cuidado cada vez que hagan esta jugada. Andad con ojo. Porque alfil G5 es como mostrando que se quieren enrocar en largo las blancas. Cada vez que hagan alfil G5 hay que tener mucho cuidado y no hacer H6. H6, mal. Lo que hay que hacer aquí es
hacer jugadas útiles, esperar todos los tiempos posibles hasta que el blanco decida dónde se va a enrocar. Por ejemplo, bueno, si nos enrocamos en corto y ahora caballo C3. Obviamente, en estas líneas en las que se ha sacado el caballo por E7, pues caballo de caballo de 2 pues impide que la dama se mueva, ¿no? Y resta flexibilidad a la posición blanca. Así que lo normal, aunque esta podría ser jugable y venir a F3, lo normal es que cuando nos hacen caballo E2 nos jueguen con caballo C3. A esta jugada siempre respondemos con C6. ¿Por qué? Por lo mismo de antes. Quita la casilla B5 y estos dos peones restringen al caballo, ¿no? Entonces C6, estamos haciendo jugadas útiles hasta ver dónde se enroca el blanco. Aquí, por ejemplo, dama D2, caballo D7. Y aquí a ver si tomo una decisión. Si tomo una decisión, perfecto. Si se enroca en corto, pues ya podemos jugar como si se hubiese una partida normal de enroque corto. Aquí F3, F3, decir, es una buena jugada, no la mencioné antes, y es muy típica cuando se juega el caballo por E2, y es buena. Que no penséis que es una jugada que debilita ni nada. F3 es muy típica cuando se saca el caballo por E2 porque evita que nuestro caballo pueda saltar a E4 eventualmente. Es una jugada buena en esta posición. Y aquí, si se ha enrocado en corto, eventualmente este alfil se va a dar cuenta de que lo tiene mal colocado y va a querer jugar alfil F4 en algún momento. ¿Cómo desatascamos nuestras piezas aquí? Que parece que nuestro alfil no va a poder salir, que os he estado dando por saco. ¿Cómo sacamos este alfil y lo cambiamos? ¿Qué hacemos aquí? Pues la respuesta es, jugamos torre 8 para jugar luego caballo F8. Y después de torre E1, por ejemplo, vamos a poder jugar caballo G6. Y estamos amenazando a H6 porque le hemos quitado las dos casillas al alfil, ¿no? Y una vez nos capture, capturamos de dama y este alfil puede salir a F4 y todos felices. A ver si se enroca en corto directo. ¿Qué pasa si hace F3? Que es una jugada que es buena tanto si se enroca en corto como si se enroca en largo. Pues que vamos a jugar otra jugada útil y vamos a perder un tiempo, entre comillas. Vamos a jugar una jugada que es buena, como torre 8. Y lo único que estamos haciendo es esperar. Esperar a ver qué hace el blanco. Y aquí el blanco ya no puede hacer nada más que enrocarse en uno de los dos flancos. O se enroca en corto o se enroca en largo. No parece que haya ninguna otra jugada que haga algo sin definir. Por ejemplo, si hace H4, pues ya sabemos que se va a enrocar en largo, porque no tiene sentido enrocarse luego en corto después de haber hecho H4. Y lo mismo para 4. Si hace A4 aquí, pues se va a enrocar en corto. No hay ninguna jugada que no defina sin empeorar su posición. ¿Vale? Entonces F3, torre 8 y aquí tiene que hacer algo el blanco y jugamos en consecuencia. ¿Y qué pasa con los enroques largos? ¿Cómo se va a jugar aquí? Pues una partida en enroque largo. B5 es una buena jugada. Y básicamente el plan, aprovechando el C6 este, que era muy bueno, restringía el caballo y ahora apoya toda la peonada. Aquí el plan básico es hacer A5, A4 y luego B4, echar al caballo. Muchas veces esta maniobra de caballo es interesante. Y aquí simplemente os voy a enseñar la línea que hay que llevar más cuidado por parte de las negras, que es caballo G3, que parece una jugada tonta, pero no es tan tonta. Contra caballo G3 tiene la idea de venir a F5 y de controlar la columna E. Y aquí simplemente la mejor jugada es torre 8 y después de caballo F5 se puede meter el alfil en F8 a defender. Torre HD1 simplemente cambiamos y vamos con el caballo a... Quitamos el caballo de en medio para poder atacar para liberar la acción de nuestro alfil sobre su caballo y poder comérnoslo en el momento que se haya terminado y nos vamos a la casilla C4. Nada, esa sería la línea más crítica y si no nos juegan así súper teórico, pues el plan este de A5, A4 y B4 es muy bueno y difícil de defender. Y parece que el ataque de las negras llega antes. Jugadas en esta posición después de hacer estas, pues muy importante caballo B6, caballo C4 muchas veces. También es importante a veces hacer alfil A6 para cambiarse el alfil malo que nos está atacando. Una vez hemos movido los peones puede ser interesante. Muchas veces después de haber roto aquí en B3 y nos comen una vez de F y nos meten el peón de A bloqueando, ¿no? Se nos quedarían los peones aquí. Muchas veces es interesante hacer C5
para terminar de abrir la posición y poner una torre en C. Y he hecho muchas flechitas, pero más o menos es eso. Un ataque de bloques opuestos. Esta posición hay que jugarlas, ¿no? Para ir cogiéndoles el truquillo. Pero el negro está perfectamente bien. Y nada, eso es más o menos todas las ideas que iba a dar sobre la francesa el avance. Ahora vamos a ver un par de partidas. La primera van a perder las negras. No me he dejado ninguna línea, ¿no? Después de dama de 2. Nah, no me he dejado nada. Vale. Vamos a ver un par de partidas. En la primera pierden las negras, de hecho. Y os voy a enseñar por qué pierden las negras, cuál es la actitud, cuál es el primer problema, el mayor problema de la francesa del cambio. Aquí juegan lo que hemos visto, ¿no? Francesa del cambio, con la doble clavada, torre 1, caballo de 7, todo perfectamente normal, C6. Como veis, los órdenes de jugadas dan un poco igual, pero más o menos llegan a esta disposición que hemos visto. Y aquí ambos bandos, sin que le hagan H3 ni H6, juegan alfil H4 y alfil H5. ¿Por qué? Pues básicamente para cambiar el alfil malo, que es el sueño en la francesa del cambio. Y ambos tienen el mismo plan. Y después de alfil G3, alfil por G3, H, caballo G6, aquí las blancas hacen una jugada imprecisa y se quedan un poquillo peor. Pero bueno, en la práctica da igual. El módulo dice ligera ventaja blanca, pero es una ligera muy pequeña. Caballo H4. Y el problema de caballo H4 es que después del cambio y G6, pues G6 es una jugada genial porque previene caballo F5, que era la amenaza del blanco. Bloquea la acción de la dama sobre la diagonal y aparte le da un pequeño respiro al rey que puede ser importante por si mates del pasillo y demás. Está muy bien G6. Y así que, bueno, las negras se han quedado con un poco tiempos de más, se podría decir. Caballo de H a F3, rey G7. Y las negras quizás están un poquillo mejor. Caballo G5. No está muy claro qué hace el caballo en G5, no están amenazando nada, pero bueno. Vamos a ver aquí el principal error de las negras en esta partida, que es una jugada que no es mala. Torre por E1, este es el principal error, la mentalidad. Y a todos nos pasa, jugador de francesa, te juega la francesa al cambio y este es el problema. Tenemos esta mentalidad de esta posición está igualada, vamos a forzar tablas ya. Y realmente torre por E1, si juegas bien, pues van a ser tablas, ¿no? Pero es esta mentalidad de vamos a forzar las tablas aquí. Si el negro fuese mejor, el negro tenía menos elo que el blanco, ¿no? El negro es un 2250 y el blanco es un 2400 FIDE, ¿no? Y se ve que tenía muchas ganas por forzar las tablas, pero aquí podía haber sido mucho más ambicioso. Y dejar que sea el blanco el que cambie torres. Por ejemplo, aquí una jugada podría haber sido A5 intentando generar debilidades en el flanco de dama. Y que esta torre juegue por la columna A. Y no está muy claro qué va a hacer el blanco. Yo he elegido un plan, por ejemplo, caballo H3 para llevarlo a F4. Bueno, ya he hecho caballo G5, se me había ocurrido esto. A4, caballo F4. Aquí simplemente mejoras las piezas ligeramente con negras. Y después de esto es difícil ver qué va a hacer el blanco para progresar aquí, cómo realmente nos va a ganar la partida. Yo no lo tengo muy claro, quizá intente algún caballo F3, caballo E5, pero es que ni siquiera puede porque esto está controlado 3 veces. No veo claro cómo el blanco va a hacer nada y si alguien está mejor, seguramente sea el negro. Pero a base de dar la columna y poner las piezas en posiciones pasivas para forzar los cambios, pues el negro se va a ir quedando un poquillo peor, ¿no? Nada grave, de hecho. Y pausa aquí porque esta es una posición muy típica de la francesa del cambio. Vamos a ver muchos finales, si la jugamos, de damas y caballos. Finales de damas y caballos se da muchísimo, porque todas las demás piezas ya hemos visto que se cambian enseguida. Tienen una tendencia natural a cambiarse, no es que se haga caso hecho, pero la columna se cambian las torres, el alfil de blancas ya hemos visto que los otros dos están interesados en cambiar alfiles en su alfil malo y los dos lo consiguen, así que al final nos acabamos quedando con un final de caballos en el que realmente no hay nada porque ninguno de los dos bandos puede progresar, pero aquí ambos maniobrean y se puede ver que el blanco quiere y tiene ambición de hacer cosas y que el negro tiene una mentalidad de vamos a hacer jugadas aleatorias y ofrecer cambios de piezas. A ver si hago las tablas ya. Y esa
más allá de las jugadas, esto es completamente igualdad. Eso es lo que le hizo perder la partida, ¿no? Aquí el blanco va poco a poco, juega con sus planes. B3 es por si en algún momento C4 le fuese a resultar útil, y ya veremos que sí. Ha hecho F3 también para evitar que le salten a E4, mientras el negro básicamente está haciendo un poco de nada. Caballo G8 es un mucho de nada. Igual quiero hacer F6 en un futuro, pero vamos a ver que ese caballo se queda pasivo. Y en general el negro está dando vueltas sin intentar conseguir nada. Aunque en la posición no hay mucho. No hay mucho que rascar, sinceramente. Blanco va poco a poco, el rey F2 para evitar que en algún momento determinado penetres con la dama. Yo sinceramente este caballo me está poniendo nervioso, lo mandaría a algún sitio ya, pero bueno, no pasa nada. Es que no hay manera de progresar por parte de las blancas, aun con el caballo ahí. Por solo hay una columna abierta y no se puede penetrar. Y aquí, hey, gracias por el follow, Mr. Bonsai. G3, poco a poco, caballo H6, esta jugada es para ir a F5, pero vemos que después de caballo 3 no va a F5. Realmente el final de dama son tablas también, tengo aquí puesto. Caballo 3 es para evitar caballo F5, pero se puede hacer igualmente. Caballo F5, caballo por F5, G por F5. Y después de G4, por ejemplo, B6, y aquí no hay manera de progresar para las blancas. Porque en el momento en que te metas con la dama, por donde sea, esta también va a poder entrar, aunque ahora mismo por aquí o por A3, y van a haber perpetuos por todos lados, así que el final de dama son tablas. Pese a esta debilidad estructural que, bueno, da un poco igual, porque la puedes defender con el rey G6. Así que, viendo cómo estaba jugando el negro, me extraña que no aceptase este cambio de dama, jugando caballo F5, pero bueno. Hizo dama E6, sigue haciendo tiempos de espera, ahora le hace en G4 para terminar de dominarle al caballo. Y C4, y aquí está el error de verdad de las negras. El error principalmente aquí era la mentalidad de las negras de no intentar hacer nada y forzar tablas, pero aquí se equivocan de verdad y hacen D por C4. ¿Por qué es mala D por C4? Pues simplemente porque dan mucha actividad a las piezas blancas. A las dos piezas blancas le permite ir con caballo C4 y ahora tienes problemas de verdad. Simplemente B6 y esperar a que te capturen y tomar aquí de peón y no pasa nada. No hay manera de atacar este peón más veces. Este caballo habrá que reciclarlo, pero bueno. Realmente el blanco está un poquillo mejor porque el caballo en H6 no pinta nada y el caballo en E3 está medio bien, pero... y va a poder meterse la columna C con la dama, pero realmente no hay nada. Pero en el momento que se come el peón de C, caballo por C4, ahora tiene la columna... tiene la casilla E5 para él. Si bien dama de 8 parece que viene aquí con amenazas de perpetuo después del rey G3, se quita de todo. Y ahora tiene varias amenazas. Amenaza este peón, amenaza caballo E5, amenaza con colarse por la columna E. Así que el blanco está un poquillo mejor. Esto es defendible aún así. Pero hay que ser preciso a estas alturas. A4 es la mejor jugada porque te están atacando el peón y al hacer A4, si el blanco quiere ventaja, tiene que comérselo y se le quedan los dos peones doblados y es difícil progresar con esto por aquí. Si no se lo comiese simplemente íbamos a comer nosotros y el blanco no tiene nada. Así que A4 es una buena jugada defensiva. Pues caballo G8, volviendo a la defensa. Dama E3. Vamos a penetrar por E5 o por donde sea. Esto principalmente es para evitar que cuando nos hagan F6, pues vamos a tener, por ejemplo, dama E6. Si nos lo hiciesen F6. Y aquí se equivocan las negras, que ya era una posición más complicada porque vemos que el caballo tiene saltos y la dama también puede entrar por E5 y demás, y se equivocan ya. Era necesaria F6, como estaba mencionando, para evitar que nos entren por E5. Y después de, por ejemplo, A5, la posición es defendible, ¿no? Por ejemplo, A5 es la primera del módulo, pero por ejemplo, si dama E6, te dejas el peón y después de caballo D6, que parece que nos van a dar mate, nos vienen por todos lados, ¿no? Pues llegamos a tiempo con dama G1 jaque y esto es perpetuo.
Vamos para adelante y para atrás. Y perpetuo. Y si dama E4, para evitar esto e ir poco a poco, pues simple dama D7 y ya no se puede penetrar por la columna E. Después de caballo B6, dama D6, y si caballo C4, pues dama D7 y aguantar ahí como se pueda. Esa era la mejor defensa. Hizo caballo 7, que es mala, y ahora sí está bastante complicado. Todavía tuvo chances de defender esta posición, pero vamos a ver que son unos golpes tácticos terribles que me los ha visto Stockfish. Aquí, después de A5, buena jugada, mete caballo D5, pero claro, ya llegamos en la columna, por la columna E con dama E5, hay que hacer F6, dama E6, y aquí la única chance que tenía el negro de salvar la partida, pero esto es muy difícil, era juego dama C7 para evitar los jaques y la entrada, los jaques, la entrada de caballo y todo en séptima. Y la única, igualmente le entraron. La única manera de defender aquí era con un golpe táctico terrible, acompañado de una evaluación de la posición brutal, que era caballo por F4. Caballo por F4, doble exclamación, Stockfish aprobado. Y aún así no está claro que si se defiende o no se defiende. Rey por F4, porque nos toca la dama, y si no, se han comido un peón, ¿no? Rey por F4 es una de las jugadas. A lo que tenemos dama por D4, dama E4, G5 había que ver, separando el rey de la dama, y ahora que está en G3 y le hemos quitado las dos casillas, le podemos dar el perpetuo de antes, ¿vale? Con dama H1 y dama G2, vale. Esto igual es lo fácil de calcular, que yo no lo veo tan fácil, pero bueno, esto igual es lo fácil. Lo complicado es qué pasa si dama D6, en vez de comérselo, que es la mejor del módulo. ¿Por qué dama D6? Porque, bueno, parece que cambian damas, pero el final de caballos nos están comiendo el peón de B7. Pero esto dice Stockfish que se pueden hacer tablas, que no está muy claro. Por ejemplo, caballo E2 es la mejor y después de esta secuencia, A4 es para evitar que nos vengan a B5 con el caballo después de capturar aquí, ¿vale? Entonces A4, caballo 6. Parece ser que con el caballo en C7 se puede defender esto porque defiende la casilla de coronación. Pero esto es muy complicado, ¿no? Algo así. Y dice que +1, +1,5 no lo tiene muy claro y más o menos se podía haber defendido, pero caballo por F4 jugada muy loca. Hizo dama C7 y le dieron mate en pocas. Dama D6, caballo D6, le están entrando por todos lados. Hizo el rey H6 porque le están amenazando un doble de caballo. Rey H4 para quitarle las casillas de escape y amenazar G5. Después de caballo por F4, hicieron dama por F6, le amenazan G5 igualmente y le dan mate, básicamente. Habría que sacrificar la dama aquí y por eso el negro abandonó. Por cambiar un peón, sí. Pero lo que tenías que quedar es no poner cambiar el peón, sino la mentalidad de las piezas negras esta partida. Que teniendo una posición de poder aquí, decidieron cambiar todo el resello. Que esta es mentalidad de perdedor, mentalidad de hacer tablas ya. Y esto me ha pasado a mí en la francesa del cambio, le ha pasado a más gente. Este no es el último ni el primero que ha hecho esto. Que es lo que hay que cambiar. Yo, por ejemplo, tuve una partida, una vez más, voy a enchufar mi YouTube por aquí, está comentada en mi canal de YouTube. Una francesa del cambio contra... Yo tenía 1700 de elo, mi rival tenía 2000 y conseguí una posición muy buena, pero como era la francesa del cambio, yo tenía menos 0,8 así y le forcé unas tablas por repetición, por ejemplo. Cuando esa partida seguramente se lo hubiese ganado si se la juego hasta el final. Y esto se da mucho en la francesa del cambio, es el principal error por el que se pierden partidas aquí, por la mentalidad esta de vamos para atrás. Nada, y enseñar que es muy común, los finales estos de caballo y dama son lo que más se dan. Nada, y ahora la segunda partida, que es un poco más interesante. Voy a tener que ir por más hidratación. Mucho texto. Nada, aquí mismo, francesa al cambio, ¿no? Un orden un poco diferente, hacen caballo F3 primero, no pasa nada. Mentalidad de tiburao esa es.
Y le hacen un caballo 5 aquí pronto. El orden de jugadas nos da un poco igual. El tema es que una vez enrocado, la manera de jugar contra estos caballos E5 es con C5. Y esto es lo que hay que tener claro. Cada vez que nos hagan caballo E5 hay que meter C5. Lo antes que se pueda y rápidamente. ¿Por qué? Porque queremos desestabilizar el caballo. Estamos amenazando comer en D4 y luego comernos el caballo. Y si nos comen ellos en C5, pues se quedan sin caballo. ¿Vale? C3 para defender el peón de D4 y por ende el caballo. Aquí, por ejemplo, si hubiesen decidido defender esto sin mover peones, alfil E3, por ejemplo, para defender esto sin mover peones, pues torre 8, torre 1 y no se puede, ¿no? Porque nos meten C4 y aquí caballo C6 y nos vemos forzados a cambiar el caballo igual, pues nos lo están atacando dos veces, con la diferencia aquí que cuando comamos el caballo, pues nos van a jugar torre B8 y este peón está muy débil, y nuestro alfil no juega, nos han echado las piezas para atrás y aquí esto es incluso mejor para las negras que lo que sucede en partida. Entonces, juegan C3, torre 8, presionar el caballo, todas las jugadas van a ir destinadas a presionar el caballo. Alfil F4 para defender el caballo y la siguiente ¿cuál es? Pues caballo C6. Sigue presionando el caballo. Y fuerza básicamente a las blancas a tomar en C6 y llegar a esta posición con peones colgantes. Pero ¿qué pasa si no lo hace? Torre 1, por ejemplo. Pues hay... aquí la mejor es alfil G4, pero es muy complicada. Así que la segunda mejor es dama B6 y aún así es bastante complicada. Dama B6 la he puesto porque es más temática, la voy a enseñar. Dama B6 es otra que presiona en C4 y presiona en B2, aprovechando que ha salido el alfil. Dama B6, jugada muy típica la francesa. Y aquí vamos a ver que no puede seguir sosteniendo, aun con la mejor línea del módulo. Aquí lo mejor que tienen las blancas es un golpe táctico tremendo, ¿no? Porque si por ejemplo se comen el caballo, ahora pues podemos comer este. Y tan panchos. Entonces, ¿qué tienen aquí las blancas? Lo mejor es caballo A3. Bueno, incluso podríamos comer aquí de dama, tampoco pasa nada. Esto es un poco peor porque nos cambian todo y nos dejan peón de dama aislado. Yo os recomiendo comer el alfil, pero bueno. Lo mejor que tienen aquí las blancas es caballo A3, que se deja, entre comillas, este peón. Pero hay golpes tácticos terribles. Y también se deja el peón de D4. ¿Cuál es la idea de las blancas? Bueno, pues básicamente contra dama por B2 tienen caballo B5. Parece interesante. Y la mejor C por D, pues se responde con caballo de AC4, que es una jugada brutal. Y hay que encontrar esto simplemente para seguir en partida y que no se queden las negras con ventaja decisiva. Y esto al final deriva una posición de dama por 3 piezas después de C por D, caballo por, torre por E1, comen de dama y se llega a esta posición en la que el negro está un poquillo mejor, porque tiene un montón de piezas por la dama. Y esto es lo mejor del módulo. Simplemente quería ilustrar que no se puede seguir defendiendo ese caballo. Que aun con líneas de módulo sacrificando piezas y haciendo cosas raras, pues no se puede. Entonces caballo por C6, B por C6, cambia el alfil, que es el alfil malo de las blancas. En ese sentido les ha venido bien, pero llegamos a esta posición de peones colgantes, en los que los peones colgantes, para el que los conozca, aquí son buenos para las negras. ¿Por qué son buenos para las negras los peones colgantes? Pues varios motivos. El primero, la columna B está muy débil, el peón de B2, y se puede atacar muy fácilmente con torre B8, A5, A4 y para adelante. Y vamos a ver que eso es clave en esta partida. Siguiente motivo por el que los peones colgantes aquí son buenos, porque el peón retrasado de los dos colgantes... le pinché donde no era. El peón retrasado de los dos colgantes está en una columna cerrada. Y como está en una columna cerrada, pues no se le puede presionar. De manera que no es tanto una debilidad. Y el de D5 sí que da espacio. ¿Cuál es la parte...? Y ya tenemos la columna E. Esa es otra parte buena de estos peones colgantes. ¿Qué parte mala tiene el blanco en esta posición? Pues que todavía le queda por solucionar el alfil de casillas blancas. Pero vamos a ver que encuentro un plan interesante.
No era la única manera de jugar, también se puede jugar, por ejemplo, a5 o alfil a6. Esto es jugable e interesante. Pero aquí juega alfil g4 con un plan interesante. No se puede jugar aquí f3. No se puede, simplemente. Está clavado. Entonces hay que hacer dama c2, que hemos visto que es típica. Se puede hacer dama c1, pero no tiene mucho sentido. Y aquí, bueno, el plan que encuentran las negras para cambiar este alfil, que hay que recordar que es un truño, es jugar alfil e2 y forzar así. Si el blanco capturase, pues nos metemos en séptima y nos doblamos y felices. Así que lo que hace es pequeño golpe táctico con caballo b3. Te ataco la dama, te ataco el alfil. Desafortunadamente para el blanco no funciona, porque después de alfil por d3, el alfil ataca a la dama. Si capturásemos aquí perdemos la partida. Entonces, hay que hacer dama por d3 y a posición, después de dama b6, una posición en la que el negro está un poquillo mejor, porque tiene el plan de presionar por la columna B con a5 o 4 echando el caballo, y el blanco no está muy claro lo que tiene que jugar. La mejor jugada, realmente el blanco tiene que jugar a destruir estos dos peones, y la mejor jugada, por lo tanto, es c4. C4 aquí porque fuerza, al proponer el cambio este, fuerza que uno de los peones vaya a quedar débil, ¿no? Si nos comen, el de C está débil. Si comes en C4, el de C está débil. Y si no comes y haces cualquier cosa como A5, que es la mejor, D por C5 y ya tienes peón de dama aislado. Que aún así el negro sigue mejor, porque se puede empujar este peón, el peón de B2 está débil, el negro está muy activo y este peón por el momento está defendido y pasado. Así que el negro sigue algo mejor, pero C4 directa era la mejor jugada. ¿Qué hizo el blanco? El blanco no hizo C4 directa, hizo torre de A a E1 primero, que también está bien, controla la columna E, y juega con que igual quiere atacar en el flanco del rey con la otra, y aparte que al llevarla de A, cuando se captura aquí no es jaque, que eso puede ser interesante muchas veces. Yo hubiese llevado la otra, pero de querer jugar así. También el problema es que si llevas la otra torre a E1, te puede caer caballo 4 y te están tocando en F2. Y de esta manera está defendido, ¿no? Bueno. Torre de A1, C5. C5 no era necesaria y seguramente no es la mejor jugada, pero es interesante. Es una decisión de doble filo. ¿Por qué doble filo? Tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que amenaza C4. Esa es la parte más buena, a ver si lo tiene que defender. Y aparte que le quita el salto al caballo D4. Controla muy bien este caballo, ¿no? Al hacer C4, este peón controla el caballo. Esa es la parte buena. Gana espacio en el centro y demás. La parte mala es que ahora este peón puede quedar débil, porque ahora está en una columna. Ahora el peón atacable está en una columna abierta y eso cambia las cosas. Y va a necesitar cierta protección. Ahora va a ser más difícil jugar caballo I4, por ejemplo, porque el caballo tiene que quedar atado al peón de D5. Y esa es la parte mala. Entonces es una jugada de doble filo, es interesante. No voy a decir que sea ni buena ni mala. No es la primera del módulo, pero es una decisión interesante. Aquí, para evitar C4, pues las blancas tomaron decisiones drásticas y jugaron C4, que hemos visto que antes era interesante. Y aquí una jugada muy buena por parte de las negras, que es torre de AC8. Para evitar esto, seguramente tendrían que haber cambiado torres primero y después jugar C4 y jugar esta posición, ¿no? Torre de AC8 es una jugada muy buena porque, bueno, evita el cambio de torres y mantiene la tensión central. Ahora mismo, si te comes este peón, te hacen C4 y pierdes una pieza, ¿no? Entonces, el blanco no puede capturar este peón. Para amenazar capturar este peón, lo que tiene que hacer el blanco es poner bien una torre en C1 o bien una dama en C3 o en C2, como hizo. Y solo en ese momento, solo cuando hayas puesto una pieza en la columna C, para evitar que luego te hagan C4, solo en ese momento va a hacer D4. De manera que va a ganar un tiempo, porque una vez haya hecho D4, lo vamos a ver en partida, torre C1, por ejemplo, D4, una vez que haya hecho este D4, la torre en C no pinta nada. Y seguramente se tenga que volver a E. De manera que el torre este ha ganado un tiempo.
Es la primera del módulo, da ventajilla negra y tampoco es la gran cosa, ¿no? Pero gana un tiempo y está muy bien ver estos temas, ¿no? En partida se hizo dama c3 y ahora que la dama está en c3, pues le hacen d4 y has ganado un tiempo porque tocas la dama. Si hubiesen hecho torre c1 lo mismo, d4 y la torre está apuntando un peón. Entonces se quita con la dama. Dama f3 quizá fue un fallo. Aquí dice el módulo que era mejor defender de manera pasiva con dama c2 o dama d2, por ejemplo. Y la posición es bastante cómoda de jugar para las negras. Dama f3. Y aquí el plan de las negras está muy claro. Va a jugar torre b8. Va a jugar a 5 4 y se va a comer este peón. Torre 5 para generar algo de contrajuego. Planea doblarse, planea estacar este peón. A5, por ejemplo. Aquí dama f4 es una jugada inteligente. Una jugada bastante táctica. Y vamos a ver por qué. Básicamente la razón es que está atacando la torre de b8. Es una jugada a confundir. Y después de a4, gracias a que está atacando la torre de b8 a 4, es una buena jugada, ¿no? Tiene caballo por c5. Porque si, por ejemplo, torre por c5, después de torre por c5, no se puede capturar de dama, te cae la torre de la esquina y te quedas con calidad de más después de dama f8, ¿no? Así que ese es el motivo de dama f4. Igualmente sigue esta posición, caballo por c5, pero aquí en vez de capturar el caballo, se come el peón de b2. Defendiendo, ya que está de paso, el peón de d4. Y ataca en a2 también. Esta jugada lo tiene todo. Si, por ejemplo, caballo por a4, pues seguramente dama por a2 tocando el caballo y después alguna clase de d3 y hay problemas porque el peón está muy avanzado ya. Aquí la posición es estos clics sin querer, misclick. La posición es problemática para las blancas que encuentran un recurso muy interesante. Porque las negras tienen un peón pasado que van a empujar ya, pueden poner piezas detrás incluso, y lo van a empujar, y están amenazando a comer en a2 también, y cuando comas en a2 estás tocando c4, la posición es bastante complicada. Las blancas encuentran g4, que es muy interesante. Básicamente la idea de g4 es echarte al caballo con g5, y luego ganar control de la columna E con todas las piezas, y amenazar más de n8, porque el caballo es el que lo para. Aquí h6, jugada buenísima, que le da una casilla al rey, que vamos a ver que es muy importante. Si por ejemplo hubiesen hecho una pérdida de tiempo, a3, esto es para mostrar cuál es la idea de las blancas, pues se hace aquí g5, caballo h5, dama e4, y ahora se están amenazando muchas cosas. Se está amenazando torre 1 con el mate, hay temas con caballo e7, se puede entrar en séptima, se puede sacrificar el caballo en f6, básicamente hay cosas por aquí. El caballo está un poco fuera de juego aquí, igual te lo encierran. Hay que llevar cuidado aquí ya. De hecho el blanco está mejor en esta posición. H6 previene g5, pero claro, dices, no sirve de mucho porque me hacen h4 igual. Pero vamos a ver que esta casilla en h7 es clave para por qué las negras ganan la partida. Porque si no lo hubiesen hecho, habían amenazas de mate en la octava. Aquí d3, muy buena jugada. En vez de defender g5, amenaza d2 y van a haber problemas con el peón en la coronación. g5, caballo h5, buena jugada, toca la dama, dama e4. Estamos viendo líneas parecidas a la anterior. Aquí d2, muy buena jugada otra vez. Y ya vemos aquí, por ejemplo, no hay mates. G por f6 tuvieron que jugar y aquí después de dama c1, si capturas te corono, estoy amenazando coronar, así que hicieron dama g4 para evitar la coronación. También se estaba amenazando dama por f1 y coronar otra dama. Entonces dama g4 para evitar la coronación y torre d8 para seguir amenazándola y se queda el blanco muy bien. Y vamos a ver por qué era importante, ahora que ya hemos visto más o menos la variante que se dio en partida, por qué era importante hacer el h3. El h3 es importante, a ver si lo tengo por aquí detrás, porque la posición esta, el h6, perdón, si no hubiesen hecho h6 y hubiesen jugado d3 directamente, que es el mismo plan, después de g5, caballo h5, misma línea, dama e4, d2, lo mismo todo,
Aquí hay caballo de 7, pues de dama C1, que es la misma idea. Te pueden comer en B8 y esto no sirve porque ahora te están amenazando mate. Y tienes que gastar un tiempo con G6 en defender el mate y no te puedes comer el caballo. Esa es la diferencia y esa es la razón por la que H6 era buena. Era buena incluir H6 y H4. Entonces volvemos a la posición. Y aquí, por ejemplo, misma línea, estamos en la misma posición. Si aquí hiciesen caballo de 7, dama C1, caballo por B8, dama por F1, rey por F1, aquí nos comen el caballo y después de torre 8, dama por E8, tenemos rey H7 y nos hemos salvado, ¿no? Pero por eso no jugaron caballo de 7 aquí, sino que hicieron G por H, pero el negro sigue lo suyo con su amenaza, dama G4. Aquí, por ejemplo, si torre por H5, dama por F1, te coronan y se come la torre. Golpe táctico. Y después de dama G4 y torre D8, ahora sí que se pueden comer el caballo, pero después del mismo golpe táctico de antes, desaparece el humo en la posición, desaparece toda la táctica y nos hemos quedado con una posición en la que simplemente el negro tiene calidad de más con peones en los dos flancos. Y cuando hay peones en los dos flancos, el caballo tiende a no llegar a los sitios, porque le falta movilidad, ¿no? Tarda varios tiempos en llegar de un flanco al otro y en ese tiempo pues las torres se han comido un peón o lo que sea, no llega a defender. En posiciones muy abiertas con peones en los dos flancos, contra alfiles sufre mucho el caballo y contra torres sufre todavía más. Y esta posición está completamente ganada, torre por A2 jaque, se come el otro peón, es simplemente cuestión de técnica. Juega con que va a empujar el peón de A, así que el blanco se tiene que poner pasivo para defenderlo y aprovecha esta ocasión para comerse el resto de peones. Aprovecha que está pasivo para comerse el resto de peones y acaba llegando a una posición en la que o bloqueas de caballo o me como el peón que queda y te gano con este. Y si bloqueas de caballo, fuerzo el cambio de torres, llego a este final que se gana fácilmente, ¿no? Torre de más, calidad de más y peón de más, esto se gana fácil. No tiene mucho misterio. Y aquí las negras abandonaron. Las blancas abandonaron. Eso, sacar claro esta partida que contra los caballos E5 estos hay que jugar C5. Bueno, primero sacas las... No vamos a hacerlo directamente en la apertura, tampoco estamos locos. Primero te enrocas, alfil D6 y te enrocas. Y después C5. Y la clave es presionar este caballo muy fuertemente, con caballo C6 y todo. Y si te fuerzan a capturar en C6... Los peones esos colgantes pues están muy bien para las negras. Con ideas de presionar en esta columna, ¿no? Y nada, eso es todo lo que tenía hoy de la francesa del cambio. La semana que viene vamos a seguir viéndola. Pero vamos a ver líneas un poco diferentes la semana que viene. Vamos a ver qué pasa aquí si nos hacen... Por ejemplo, caballo F6 si nos hacen cosas con C4. Cosas de este estilo. E igual también vemos alguna línea secundaria, ya veremos. Nada, esto es todo. Y corto con la francesa.